Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Vamos a estar comenzando hoy una serie de mensajes sobre la armadura del cristiano, la armadura que Dios nos provee, y vamos a enfocarnos durante toda esta serie en estos 7 versículos en los cuales Pablo nos da tal vez la descripción más acabada de la batalla espiritual que todo cristiano enfrenta. Esa descripción está en Efesios capítulo 6 y vamos a leer. Esta noche vamos a hacer la introducción y vamos a seguir por varios domingos considerando cada una de las piezas de la armadura que Pablo describe en Efesios capítulo 6 del verso 10 al versículo 17. Leemos juntos. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y estar firmes. Estén pues firmes, ciñan su cintura con el cinturón de la verdad y vístanse con la coraza de justicia y pónganse como calzado la disposición a proclamar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todas las flechas de fuego del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el renombrado campeón de boxeo Muhammad Ali estaba en sus años de apogeo, en una oportunidad él fue a tomar un vuelo. Imagínense cuando él entró al habitáculo de los que viajaban en primera clase, con el perfil fanfarrón que tenía él y siempre llamando la atención, empezó allí a crear todo un clima dentro del avión y conversando y riéndose con parte de su equipo, de su staff. Y a todo esto ya el avión tenía que empezar a moverse y la azafata lo invita a que se siente y le dice: Señor, por favor, vamos a iniciar el despegue, así que por favor tome su asiento y abróchese el cinturón. Y él le dijo: ¿usted sabe con quién está hablando? Él se decía a sí mismo Superman, y dice: soy Superman, no necesito ese cinturón sucio. Y la azafata le dijo: Señor, Superman tampoco necesita avión. Así que le ruego que por favor se siente y se abroche el cinturón. Yo quisiera empezar esta serie de reflexiones que vamos a tener sobre la lucha espiritual recordándonos a nosotros mismos esto. Todos nosotros somos mucho más débiles de lo que presumimos y de lo que pensamos. Somos mucho menos fuertes de lo que en realidad creemos. Por eso, para iniciar, vamos a desdoblar este pasaje como introducción. Lo vamos a desdoblar en 3 partes. Vamos a ver, por un lado, la advertencia, por otro lado, el adversario, y en tercer lugar, la armadura. Y con eso vamos a iniciar esta serie y vamos a ver solamente la primera pieza. Pero lo primero es la advertencia. Las primeras declaraciones de Pablo nos prenden una luz de alerta. No pasa muchos días de que una persona empieza a seguir a Jesucristo que descubre que ahora tiene luchas que antes no tenía. No pasa mucho tiempo. ¿Recordás cuando entregaste tu vida a Jesucristo, empezaste a seguir al Señor? Enseguida empezaste con una lucha en tu corazón. Había luchas que antes no las tenías, no las descubrías. Es que te has pasado al bando enemigo ahora, de quien, dice la palabra, controla y gobierna este mundo. Andábamos siguiendo la corriente de este siglo y éramos hijos de desobediencia manejados por el engaño de Satanás.
Pero cuando empezamos a seguir a Jesús, empezamos a enfrentar luchas. Ahora, la advertencia de Pablo es justamente que el tamaño de lucha que nosotros enfrentamos nos recuerda que no es posible pelearla con nuestras fuerzas. Por eso lo primero que él dice, fortalezcanse en el Señor y en su fuerza poderosa. Lo que está diciendo es, el tamaño de desafío que tenemos es imposible de sobrellevar y de enfrentar. No podemos permanecer en pie a las adversidades dependiendo de nuestras fuerzas. Es decir, necesitamos de una fuerza que está más allá de nosotros. Necesitamos de la fortaleza del Señor en nuestras vidas. Por eso Él dice, de entrada les dice, fortalezcanse en el Señor. No hay otra alternativa, no hay chance para nosotros, fuera de nuestra relación con Dios, de estar unidos a Él. Ahora, me llama la atención que esta advertencia es inclusiva para todos. Note cómo dice, por lo demás, hermanos. Es decir, hay gente que cree que la lucha espiritual es para algunos. Algunos piensan, no, los que realmente tienen luchas espirituales son los que están en el liderazgo de la iglesia, los que tienen un ministerio importante, tal vez un predicador, un pastor, o quien está a cargo de un ministerio y tiene que enfrentar situaciones difíciles. Pero él dice, hermanos, les está diciendo, esta es una lucha que nos incluye a todos. Hay otros que presumen que los que tienen muchos años de cristianos ya no tienen luchas. Es como que ya están más allá del bien y del mal y empiezan a navegar con piloto automático, pueden tomarse ciertos permisos. Y hay gente que dice, bueno, sí, piensa que tal vez un pastor o un predicador, un anciano de la congregación, un líder, alguien que ha caminado tal vez muchos años en el camino del Señor, ya no tiene las mismas luchas, no tiene luchas. Sin embargo, mire cómo dice el verso 12, porque nuestra lucha, dice Pablo, se incluye él. Él, que era el apóstol Pablo, está diciendo, compartimos las mismas luchas. El apóstol Pedro dice, resistan firme al diablo sabiendo que los mismos padecimientos se cumplen en todos los hermanos alrededor del mundo. Entonces Pablo dice, porque somos débiles y porque es una lucha que todos compartimos, tenemos que fortalecernos en el Señor, y mire el verso 11, y vestirnos con toda la armadura de Dios. Recuerde que cuando Pablo está escribiendo esto, él está preso en Roma. No está en una prisión, en realidad está en una prisión domiciliaria. En ese tiempo no había tobillera electrónica y lo que ocurría es que a él lo tenían encadenado a un soldado. Así que él está a las 24 horas viendo un soldado. Y mirando cómo estaba vestido ese soldado, sacó una analogía para el cristiano. En cada una de las partes de la armadura dice, bueno, esta es la manera que nosotros tenemos que prepararnos para la lucha. Tal vez hubiese pensado el apóstol Pablo mirando a ese soldado, ¿qué sería este hombre si fuera la lucha sin toda esa armadura que el imperio le da? Sería vulnerable, lo matarían enseguida. Y si ha sobrevivido a alguna lucha para estar acá cuidándome a mí, es por la armadura que tiene y lo protege. Y él dice, nosotros tenemos que tomar toda, no alguna parte, son 6 piezas que él va a mencionar, y la necesitamos toda. Cada una de ellas tiene una importancia vital y única. Y nos recuerda que es la armadura de Dios. Dios es un Dios de amor y de protección. Cuando el hombre cayó en pecado, el hombre se vio desprotegido, descubierto y se fabricó para sí mismo un vestido muy rudimentario. Y Dios en su gracia le hizo un vestido para protegerlo de las contingencias que ahora le sobrevendrían. Dios en su gracia a cada cristiano también le provee la armadura, que son las virtudes del Evangelio que nosotros tenemos que encarnar. Es la vestidura, es la armadura de Dios que Él nos provee para que nosotros podamos resistir en la batalla. Note la repetición insistente que Pablo hace sobre el estar firme. Versículo 11, 3 veces en 7 versículos, Él les dice, tienen que estar firmes. Versículo 11, versículo 13 al final, otra vez, estar firmes. Y versículo 14, estar firmes.
Esto significa no ceder tu posición. Es muy importante cómo te paras y la actitud que tienes. Si hay un boxeador aquí, sabe que el boxeador no depende solamente de sus manos. Si no sabe cómo pararse, lo voltean rápido. Nunca un boxeador se para con los pies en línea, en la misma línea. Siempre tiene que tener un pie atrás para hacer palanca y sostenerse y permanecer en pie a pesar de la lucha. Y esta es la actitud del soldado. Párense firmes, defiendan su posición, porque el embate viene. Y entonces le va a hablar del adversario. Y dice, verso 11, para que puedan estar firmes contra y acá nos da la primera descripción del adversario, las artimañas del diablo. Esa palabra ya de por sí a usted le resulta muy intrigante. La palabra artimaña, el término griego que usa él allí es metodía, de donde viene nuestro término método. Es decir, Satanás, y está en plural, tiene diferentes métodos, estrategias. Porque es sigiloso, nunca se deja ver. Una de sus estrategias favoritas es hacerle creer a la gente que él no existe, para que bajemos la guardia. ¿Quién se va a cuidar de alguien que no existe? Es versátil, es astuto, se agazapa, se disfraza, se mueve sigilosamente. Compartía con los matrimonios el miércoles con los líderes de los grupos y les mencionaba el pasaje de Pedro cuando dice el apóstol Pedro, resistan al diablo firmes en la fe porque él anda como león rugiente. Yo les decía, recuerden que el león ruge después que ataca. Él nunca espanta a la presa. Él se acerca sigilosamente. Satanás tiene artimañas. Según la persona, según el contexto, según el lugar, él va usando diferentes métodos. Y entonces sigue describiendo este adversario, y para que tomemos dimensión de la lucha, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Lo que él está diciendo es que en el fondo todas nuestras luchas son espirituales. Aunque a veces nosotros las direccionamos y las focalizamos en personas. Él ha escrito en el capítulo 5 y en el capítulo 6 hasta acá de los problemas que surgen en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en la familia. Pero acá nos deja ver que detrás de todas nuestras dificultades tenemos que entender que toda lucha en el fondo es espiritual. Dice, no es contra un ser humano. Por eso dice sangre y carne. Y esto nos da una dimensión de la pelea desigual, porque es un enemigo invisible. ¿Se acuerdan cuando los soldados de Malvinas, argentinos que fueron a pelear en la batalla de Malvinas? Yo no sé lo que vos sentiste cuando tuviste la información. Yo me acuerdo la sensación de impotencia cuando nos enteramos que los soldados argentinos, cuando vino la noche, cambia la guerra totalmente, porque esos no podían ver a los soldados ingleses. Pero para ese momento recuerdan que los ingleses ya usaban infrarrojos. Entonces, imagínate estar peleando una batalla donde el enemigo te está viendo cómo te moves en la noche y vos no lo ves a él. Y Pablo está describiendo a un enemigo que es invisible, y entonces nos corre la cortina para dejarnos ver cómo está organizado el reino de las tinieblas. Satanás comanda todo a través de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Recordad que Satanás no fue creado por Dios, en realidad fue creado como un ser angelical que era el principal de los seres angelicales, y él quiso usurpar la gloria de Dios, y al ser echado de la presencia de Dios, él arrastró un grupo de ángeles que son los demonios, que son ángeles caídos y que replican la organización angélica que Dios tenía. Ustedes saben que la Biblia enseña que en el mundo angelical hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, hay querubines. Y Satanás ha orquestado un sistema de maldad que él controla para hacer de esta manera del mundo su lugar de acción y de dominio.
un detalle más en el pasaje, y es la repetición que Pablo hace del término contra, 6 veces, versículo 11 una vez, y en el versículo 12, 5 veces. Ahora, esto es muy importante porque el término que él usa no es anti, que es un término griego que significa contra, antiparasitario, por ejemplo, el anticristo, quiere decir en contra, pero este término pros significa cara a cara, porque Pablo está describiendo una lucha en el circo romano, que era una lucha donde todo vale. Es una lucha donde no hay códigos, donde no hay leyes. Cuando 2 gladiadores bajaban a la arena del circo romano, ellos sabían que iban a pelear y esto era uno contra otro, significaba cara a cara, donde toda su fuerza es puesta en tensión, y cuando uno cae, el otro no espera que se levante. Tampoco hay un árbitro que los separa. No hay un conteo de protección como hacen en el boxeo. Cuando uno cae, el otro lo único que piensa es matarlo. Porque es una lucha a matar y morir donde todo vale. Si has visto películas del tiempo del Imperio Romano, recordarás que cuando los gladiadores estaban por empezar la lucha, ellos miraban el palco donde estaba el César y levantaban su mano y decían: los que van a morir te saludan, César. Porque ellos sabían que uno de los dos iba a morir. Y estamos enredados en esta lucha, dice Pablo, donde Satanás ha tramado un sistema operativo, donde planifica, comisiona, dirige, supervisa las tácticas de sus fuerzas demoníacas, que operan coordinadamente para neutralizar la vida de los cristianos, para influenciar la corriente de este mundo, para guiar y manejar el flujo de la cultura. Mi querido, la maldad, lo dijo Ernesto Sábato, que era un agnóstico, dijo: la maldad en el mundo responde a una mente. Él se dio cuenta, responde a una mente. La maldad no ocurre por azar o en forma aleatoria. Responde a un programa que está sistemáticamente siendo ejecutado, paso a paso, para instigar todo tipo de maldad, de depravación, de perversión, de decadencia, de rebelión, de indiferencia, de apatía contra Dios. Satanás se dedica todo el tiempo a apantallar ese fuego de maldad que está prendido en el corazón de todos nosotros. Esa llama que se incendió en cada corazón humano a partir del pecado. Y él echa leña continuamente. Entonces Pablo, para que nosotros tomemos conciencia de esto, después de darnos la advertencia, hablarnos del adversario, entonces dice: por tanto, es decir, tenemos que hacer algo, no podemos ser pasivos. Por tanto, tomen toda, otra vez repite el mismo texto, toda, no una parte, toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan estar firmes. Es decir, hay un sentido previsor. No es que yo tengo que prepararme cuando llegue el día malo. Él dice: cuando llegue el día malo ya tenés que estar preparado. Usted sabe que lo que un boxeador hace en una lucha y su éxito arriba del ring depende de todo lo que ha hecho cuando está abajo del ring. Si no se ha preparado para ese momento, ha perdido la batalla antes de subir al ring. Y entonces Pablo está diciendo: tiene que prepararse de antemano con toda la armadura de Dios. Y entonces acá nos va a dar la primera pieza de la armadura y nos vamos a detener solamente en esta noche para terminar. Y él dice: pónganse, cíñanse con el cinturón de la verdad. El cinturón era la última pieza que un soldado se ponía. Y Pablo lo mira al soldado al que está encadenado y dice: lo que este cinto es para este soldado y para la armadura que él tiene, eso es la verdad para un cristiano. El cinturón era lo que mantenía ajustado y seguro la armadura, que no se le vaya, que era lo que le protegía el pectoral, que protegía sus órganos vitales. La coraza estaba ajustada y ceñida por el cinturón, y ese cinturón también servía para tener la vaina donde él ponía su espada. Es decir, que el tener su espada y el poder retener su armadura dependía de este cinturón. Y Pablo dice: esto es la verdad para el cristiano. Ahora, ¿por qué él dijo el cinturón de la verdad y no dijo el cinturón de la autoridad?
¿Ha visto usted que cuando se habla de la lucha espiritual, generalmente la gente habla de tomar autoridad, reclamar autoridad, de tomar autoridad, de esgrimir el poder, de arrebatarle al diablo lo que nos ha quitado y que expresiones como estas? Pero Pablo da en la tecla para recordarnos algo, que la lucha no es por autoridad, sino por la verdad. Porque Satanás no tiene autoridad. La autoridad de Satanás fue despojada en la cruz, dice Pablo a los Colosenses. Dice el apóstol Juan, por eso el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Entonces nunca Satanás va a vencerte por un ejercicio de autoridad, pero sí lo puede hacer por el engaño. Entonces la lucha no es por la autoridad, sino por la verdad. Algunos de nosotros pensamos que es una pulseada, que cada vez que yo he pecado, que he caído, que he desobedecido la palabra de Dios, es porque hubo una fuerza que me obligó casi a hacerlo. Pero esa no es la verdad. La verdad es que cada pecado que yo he cometido no ha sido contra mi voluntad. Lo hice porque yo es lo que quise hacer en ese momento. La táctica de Satanás es engañarnos respecto a nosotros mismos, a Dios, a las circunstancias, a los resultados de nuestras decisiones. Su táctica es engañarnos de modo que nosotros terminamos haciendo nuestra voluntad sin saber que en realidad estamos haciendo la de Él. Pero cuando la gente dice, no, yo hago la mía. Y mientras yo creo que yo estoy haciendo lo que yo quiero, en realidad estoy siendo un juguete de un flujo de cultura, de un sistema que me está arrastrando y está condicionando mis decisiones y guiándome para tomar decisiones equivocadas, basadas justamente en la falta de verdad. Por eso cuando Dios te da la verdad de su palabra, tenés autoridad. Entonces, Él habla del cinturón de la verdad, porque la lucha no es por la autoridad, sino por la verdad. Pero además porque la principal arma de nuestro enemigo, ¿cuál es? Es el engaño. Es lo que mejor sabe hacer. Es lo que mejor le sale. La Biblia lo llama Satanás el engañador, el padre de toda mentira. Usted sabe que la verdad no da lugar a la mentira. Por eso en la fe cristiana la verdad es central. Dios es el Dios de verdad, es el Dios vivo y verdadero. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad, es el camino, la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. La palabra es palabra de verdad. Los cristianos son llamados a vivir y a caminar en la verdad. La prédica cristiana es que la verdad nos hace libres. La adoración cristiana debe ser en espíritu y en verdad. Y en la fe cristiana la verdad es central porque la verdad no da lugar a la mentira, pero la mentira siempre le hace un lugarcito a la verdad. Porque cuando se mezcla con un poquito de verdad, se hace más creíble. Y Satanás en esto es sumamente hábil, porque no hay nada más parecido a la verdad que la mentira. ¿Qué es lo más parecido a la verdad? La mentira. Y él es astuto, engañador. Él se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia, y sus sirvientes como mensajeros de justicia. Él no es un personaje que asusta a la gente. ¿Me entendés? No es un muñeco rojo con cola. Es un ser espiritual. Él no es un personaje que asusta a la gente. Nunca luce como alguien malvado. Él es invisible, pero si pudieras verlo, lo primero que te causaría no sería miedo, sino admiración y una serena confianza. Como reza una película, el diablo se viste a la moda. Siempre luce de modo llamativo y atractivo. Siempre se ve como tú te quisieras ver. Parece encarnar lo que tú quisieras ser y tener lo que tú quisieras tener. Es versátil, es astuto, embaucador, manipulador. Él siempre tiene una actitud positiva. Siempre está de buen ánimo. Nunca lo verás con el ceño fruncido. Por el contrario, luce una sonrisa amigable. Es obstinado y seguro. Mide cada uno de sus planes
detenidamente y seduce sutilmente. Tiene dos caras, pero una solamente. En realidad tiene muchas caras. A cada uno le muestra la que más le conviene, pero detrás de todas esas caras hay una sola mente que persigue un solo objetivo y su única idea fija es destruirnos. Por eso, no podemos permanecer en pie si no nos ponemos el cinto de la verdad. Porque estamos frente a alguien que por naturaleza es engañador y opera con un sistema de engaño. Entonces el compromiso con la verdad es nuestra primera línea de defensa. Lo primero que tenemos que saber que para poder tener la armadura calzada es importante y no negociable la verdad. Nuestro compromiso en la verdad. ¿En qué? Voy a mencionar tres cosas. En primer lugar, nuestras creencias. Porque dice el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, verso 8. No se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Usted sabe que lo que el sistema opera, la manera en que el sistema opera es que para validar y naturalizar cada conducta desviada, lo que se hace es armar un sistema filosófico de ideologías que justifican y naturalizan lo que está mal. De pronto que no vemos mal abortar un hijo en el vientre de su madre. Porque hay todo un relato filosófico, ideológico. Y entonces Pablo dice, recuerden que todas esas filosofías huecas tienen el propósito de engañar. Y entonces como cristianos tenemos que seguirnos a la verdad en nuestras creencias. Nosotros vivimos en un mundo que se llama, que filosóficamente se concibe como un tiempo de posverdad. Usted ha escuchado decir que no hay verdad. Si no hay verdad, lo que acabas de decir no es verdad. Cuando una persona escribe un libro para demostrar que no existe la verdad, todo lo que dice ese libro no puede ser verdad entonces. Que todo es relativo. Entonces alguien dice, bueno, todo es relativo. Entonces yo le pregunto, ¿y eso que acabas de decir también es relativo? No, la persona dice, todo es relativo, pero lo afirma como una verdad. Es una contradicción en sí mismo. Por eso ese sistema de engaño, dice el apóstol Pablo, tienen que desecharlo y cíñanse con la verdad para no ser engañados por las filosofías que manejan este sistema. Pero en segundo lugar, debemos tener compromiso con la verdad, no solamente en nuestras creencias, sino en nuestras conversaciones. Porque mentir es lo que más fácil nos sale. Qué rápido se puede acomodar algo con una mentira. Pero nunca olvides que cada vez que mentimos, estamos expresando una secreta confianza en la mentira. Cada mentira es un acto de fe en la mentira, porque cuando yo miento, estoy creyendo que el camino de la verdad, de la mentira, es una mejor opción que el camino de la verdad. Y la mentira entra en un círculo vicioso que condiciona el pasado, el presente y el futuro. La mentira me ata al pasado porque cada vez que yo miento, después me tengo que acordar de lo que dije. O sea, la persona que le dije se olvidó porque lo tomó como verdad, pero yo me tengo que acordar lo que le dije. Porque si sale el tema de nuevo, no puedo contradecirme. Entonces necesito vivir recordando mis mentiras. Pero no solamente me ata al pasado, sino que condiciona el presente, porque siempre la verdad, la mentira puede ser descubierta. Pero además hipoteca el futuro, porque sabemos que para después tapar esa mentira necesito decir otras mentiras. Y cada vez que nosotros mentimos, estamos abriendo una puerta a la influencia del padre de la mentira. Escuche lo que dice Juan capítulo 8. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. Los fariseos le dijeron a Jesús, nosotros no sabemos quién es tu padre. Jesús le dijo, bueno, ustedes no saben quién es mi padre, pero yo sí sé quién es su padre. El padre de ustedes es el diablo. Y él dijo, es el padre de toda mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Literalmente está diciendo esto. Cuando Satanás miente, él está hablando su lengua materna. Jesús está diciendo, cada vez que nosotros mentimos, estamos adhiriendo al idioma materno del diablo. Estamos hablando el lenguaje del infierno.
Entonces, el cinturón de la verdad significa que yo debo abrazar la verdad en mis creencias, pero también en mis conversaciones para no abrir puertas al enemigo en mi propia vida. Pero finalmente, debemos abrazar la verdad en nuestra conducta. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, 31. Jesús dijo, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y así conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Es decir, si yo tomo un compromiso con la palabra, Jesús dijo en Juan 17, Señor, tu palabra es verdad. Cuando yo tomo un compromiso con la palabra, cuando no es un ritual de venir y escuchar un mensaje, sino cuando yo sé que cuando estoy frente a la palabra de Dios, Dios demanda de mí una respuesta de cambio, de arrepentimiento, de fe, de obediencia. Dijo Santiago, el que escucha la palabra y no la practica, se engaña a sí mismo. Santiago capítulo 1. Es decir, el ritual religioso de escuchar la palabra termina siendo un autoengaño. Y entonces, en vez de manejarme con la verdad y tener el cinturón de la verdad, he entrado en el territorio del engaño. Cada vez, vos pensás en el momento que entraste en alguna zona de decadencia, de caída en tu vida, lo que hubo atrás fue algo de engaño. En internet venden estas remeras. Podés conseguir de este color, hay en gris, hay en verde. Y es una remera lisa que tiene estampado un cinturón de seguridad. Una idea brillante, aparentemente, porque si vos te pones esa remera y no usas el cinturón y hay cámaras de seguridad como tenemos en la ciudad y te multan por no usar el cinturón, cuando la cámara te toma es una estampa que está tan bien hecha que literalmente parece un cinturón de seguridad. Entonces, esa remera, ese cinturón estampado, te puede salvar de una multa, pero no te salva la vida. Pero no te salva la vida. Y se me ocurre que esto es muy parecido a lo que muchos de nosotros hacemos. El cinturón de la verdad es simplemente un adorno, es un estampado. Paseamos la Biblia, la traemos a la iglesia. Ahora la llevo a mi casa, la guardo ahí hasta el domingo que viene. Algunos a lo mejor no la bajan del auto, total, el domingo que viene la de nuevo la traes y nunca la abro, no leo. Tenemos tantas oportunidades de estudio en la palabra, en los diferentes grupos que tenemos, entre los matrimonios de hombres, de mujeres, hay más de 70 grupos en este momento funcionando. Pero de pronto hay gente que no le interesa estudiar la palabra. O que de pronto sí, lee, aprende, pero después la manera en que yo vivo no tiene nada que ver. Y lo que estamos haciendo de manera clandestina en ese momento es simplemente usando el cinto de la verdad como un adorno que nada tiene que ver con nuestra vida. Y entonces, ¿cómo vamos a pelear nuestras batallas? Una de las batallas más famosas de la historia viene de la mitología griega. Homero en la Ilíada de la Odisea nos contó de los griegos. ¿Se acuerdan cuando sitiaron la ciudad de Troya para tomarla? Y estuvieron 10 años y no la pudieron tomar. Entonces, hartos, urdieron un plan. Construyeron un tremendo caballo de madera y escondieron adentro a sus mejores hombres. Y simularon una retirada y les dejaron el caballo afuera de la ciudad de Troya. Y empezó la discusión de los troyanos, no sabían qué había pasado. Aparentemente esta era una ofrenda que ellos les habían dejado como trofeo de batalla porque no habían podido tomar la ciudad. Y algunos decían, sabios, no entren en ese caballo a la ciudad. Pero habían sido infiltrados por gente que los convenció. Y entonces ellos introdujeron el caballo a la ciudad. Hicieron un festejo porque los griegos se habían ido. Y después que festejaron, comieron y se emborracharon esa noche, los que estaban escondidos en el caballo salieron, empezaron a matar guardias, abrieron las puertas de la ciudad y entraron todos los griegos que estaban afuera. Sitiaron la ciudad, después la tomaron, mataron a las personas, llevaron a esclavos y pusieron la ciudad en fuego.
Y Troya cayó como caemos todos nosotros. No es por las flechas que vienen de afuera, es por las puertas que abrimos y las dejamos entrar. De ahí viene la frase caballo de Troya. Cuando a alguien le dicen esto es un caballo de Troya, le están diciendo es algo aparentemente inofensivo o es algo bueno, pero está escondiendo un engaño. Saben que en internet hay muchos virus que se llaman troyanos. Es decir, vos descargas un archivo y pensás que estás descargando algo útil o algo inofensivo y adentro ese virus viene infectado para destruirte todos tus archivos, comerte toda la información y destruirte la máquina. Y cada vez que nosotros empezamos un camino cuesta abajo, no es por una pulseada que hemos perdido, es por una puerta que hemos abierto. Y tal vez yo tengo que pensar esta noche y vos tenés que pensar en vos, pero ¿cuáles son esas puertas que he abierto para dejar entrar cosas tal vez a mi mente, a mis pensamientos, a mis ideas, a mi matrimonio, a mi hogar, a mi trabajo? Esas cosas que yo abrí, ¿te acordás que la abriste como algo que era inofensivo y se convirtió en un hábito? Y se convirtió tal vez en una adicción y te comió la vida. ¿Qué puede de malo tener un simple caballo de madera? Es que adentro escondía un engaño. Y sabes, todas las manzanas del diablo tienen un gusano. Todos los regalos del diablo son caballos de Troya. Por eso yo quisiera esta noche invitarles a una oración de arrepentimiento y de quebrantamiento delante del Señor al iniciar esta serie, para que podamos ser sensibles a su voz. Y hoy hemos aprendido lo importante que es, lo definitorio que es en la lucha, abrazar la verdad, ser abrazados por la verdad. Y te invito a que vengas al Señor como vino David aquel día diciéndole: Señor, examíname y mira si hay puertas que yo he abierto en mi vida. Y corrige aquellas cosas que están mal en mí. Perdóname, Señor. Y guíame por el camino de la verdad. Oramos al Señor y tenés este tiempo para hablar con el Señor, con el Espíritu Santo. Decirle: Señor, te pido que me perdones por esas puertas que he abierto en mi corazón, en mi mente, en mis conversaciones. Esos hábitos por los cuales abrí puertas que tal vez me están hoy destruyendo. Señor, quiero ceñirme con el cinto de la verdad, abrazarme a la verdad en las cosas que creo, en mis criterios, en mi conciencia, en mi corazón, en mis conversaciones, en mi conducta. Señor, si nos mostrás a dónde fue el desvío en el camino, es para que volvamos hoy y nos aferremos a tu verdad. Te pedimos que nos sigas hablando al corazón, a cada uno. Mientras cada uno te está pensando y tomando decisiones, te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús.